Ahora sí, profe. Ya. Ya, voy a hacer una introducción y después se presenta usted, profe, ¿ya? Ok. Hola, muchas gracias a todos y a todas por estar nuevamente en una sesión un día lunes en la tarde. Hoy día tenemos la clase de cáncer pulmonar hecha por la doctora Lorena Pérez, que ahora estamos hablando, lo que se están recién metiendo. Y prefiero que la doctora diga o se presente ella misma con su vasto currículo que ella ya nos contó. Así que, doctora. No sé, para los que no me conocen, soy la doctora Lorena Pérez Sotomayor, yo soy cirujano de tórax hace mucho tiempo. Yo trabajo en el Hospital Regional de Talca desde hace más de 20 y tantos años. Soy jefa del equipo de cirugía torácica en el hospital y jefa de servicio de cirugía del Hospital Regional de Talca. También trabajo en la Universidad Católica del Maule, donde soy la jefa del departamento de cirujanos en el fondo, y también me dedico a la dirección de la escuela de posgrado. Así que estoy preocupada de las becas de especialidad, de todas las especialidades. Y conjunto con eso, para no marearlos con más cosas, soy miembro de la Sociedad de Cirujanos de Chile, próxima Sociedad Chilena de Cirugía, para que tenga un nombre más inclusivo y no deje afuera a las mujeres. Va a ser la Sociedad Chilena de Cirugía desde el próximo año, más o menos. Y actualmente yo soy la secretaria nacional, digamos, de la sociedad. Quisiera presentarle este tema que para mí es mi especialidad, me dedico a esto y me gusta mucho, así que ojalá no se aburran y les pueda gustar tanto como a mí. Esperaré que quede todo claro. Vamos a hablar en Profe, esta clase, ¿sí? usted me avisa cuando ponga las preguntas en las votaciones. Sí, los puse en los PowerPoint, así que van a Ya, aparecer la pregunta y ahí puedes tirar la pregunta de ya, la sube. votación. Yo te voy a ir avisando. Ya, muchas Vamos a gracias. hablar hoy de la epidemiología del cáncer pulmonar como una introducción, también de la etiología, que es lo que causa el cáncer pulmonar, cómo clasificamos actualmente el cáncer, cómo es la clínica del cáncer de pulmón y finalmente vamos a terminar con un poco de cómo hacer el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad. Bueno, actualmente el cáncer pulmonar es la primera causa de muerte por cáncer en el mundo. Si alguien les habla de otros cánceres, ustedes siempre tienen que pensar que el cáncer de pulmón es el que ha perdido, en el fondo, hemos perdido la batalla contra el cáncer pulmonar, es un cáncer que sigue creciendo y tiene una alta letalidad, con un 16% de sobrevida a 5 años. O sea, si alguien se diagnostica, sabemos que solamente un 16% va a vivir después de 5 años. 1 de cada 13 hombres va a tener un cáncer de pulmón y 1 de cada 16 mujeres. 27% del total de muertes por cáncer en el mundo es por cáncer de pulmón. Y se calcula que este aumento de muertes va a superar en conjunto a todo el resto de los cánceres, cánceres de mama, colon, próstata y recto, reunidas, porque estos cánceres han tenido tratamientos y diagnósticos que han llegado al control, pero sin embargo el cáncer de pulmón hemos perdido el control. Aquí ves un esquema así fácil para ver en dónde está instalado en el mundo el cáncer de pulmón, tanto en hombres como en mujeres, que ocupa el primer lugar. Esta curva yo la vengo viendo hace mucho tiempo, probablemente ustedes ya la están conociendo, una curva completa, pero yo que estudio hace muchos años, comprenderán que a mí me mostraban la primera parte, donde veíamos a todos los cánceres y veíamos cómo el estómago iba bajando su frecuencia, el colon se mantenía con una cierta baja. Sin embargo, el cáncer de pulmón iba disparándose hacia arriba y sin control llegó a ocupar los primeros lugares. Sin embargo, en un momento se mantuvo como en un pic y después empezó a disminuir. Ya vamos a analizar las razones por las cuales este cáncer empezó a disminuir en el tiempo en el mundo. Y una de las razones es esta, el tabaco. El aumento del consumo del tabaco hizo que aumentara el cáncer pulmonar en el mundo. La primera asociación que se hizo entre fumar y tener cáncer pulmonar recién apareció en 1939. Sin embargo, recién fue reconocida en 1964. Y desde ahí en adelante, entre las campañas antitabaco, que antes era imposible de implementar, pero ahora cada vez están más duras, se pudo introducir en la población y sobre todo en la juventud, que era cuando partían las personas fumando, la explicación de que esto hacía mal, porque antes era como entretenido fumar. O sea, mostraban a alguien así en la tele
era como choro fumar, así alguien salía fumando y era de lo más que hay. Los hippies todos fumaban, entonces comprenderán todas esas épocas, los 60, los 70, todas esas personas fumaban a pasto y posteriormente, 20 años después, tenían un cáncer pulmonar. ¿Qué pasa en Chile? En Chile pasa exactamente lo mismo, la incidencia también ha aumentado y esto gracias a que la esperanza de vida ha aumentado, o sea, ya envejece la población, las personas viven más de 80 años y sin embargo todavía es la segunda causa de muerte por cáncer, le gana en el hombre el cáncer gástrico, por ejemplo. Salvo en algunas regiones donde hay más cáncer como Arica, Iquique, Antofagasta, que es la primera causa de muerte. Y también porque han aumentado factores de riesgo de cáncer, por ejemplo, la obesidad, el sedentarismo, la dieta inadecuada, el tabaquismo, entre ellos. Y aquí vemos, por ejemplo, las causas de muerte en los años 60, donde el cáncer ocupaba un lugar pequeñito. Si ustedes miran, el cáncer era re poco, era un 8,4%, pero ¿por qué era tan poco? Era porque había poco diagnóstico. Miren todas las causas que dice otras causas. Aquí en la parte inicial del gráfico, en los años 60 vemos que más de un 50% eran otras causas. Y esas otras causas eran cualquier cosa. Si ustedes revisan los certificados de defunción de esa época, se van a encontrar con muertos de viejo, muertos de pena, muertos de cosas que no existen esos diagnósticos. Sin embargo, ahora ya el registro de la mortalidad en Chile es algo serio y ya nadie puede tener de diagnóstico murió de viejo o murió de pena o murió, esas muertes no existen. Y esas muertes probablemente que afectaban a personas añosas eran por cáncer, pero sin diagnóstico. La nueva era y la nueva tecnología que llevó a construir, digamos, mejores diagnósticos en nuestros pacientes ha hecho que el cáncer aparezca ya como algo que probablemente sí ya estaba, pero también se diagnostica más. Y actualmente en Chile lo único que le gana al cáncer es las enfermedades cardiovasculares. Entonces, el cáncer pulmonar en Chile, para redondear la idea, es el segundo cáncer más frecuente después del cáncer gástrico, segundo en hombres y tercero en mujeres después de mama y cervicuterino, y la mortalidad es altísima al igual, ¿ya? Y hay algunas regiones en donde la mortalidad es muy superior. Aquí vemos la curva de la mortalidad del cáncer pulmonar en Chile. Y si yo miro esta curva hacia atrás, la curva también iba subiendo. Y yo pensé que incluso como Chile es un buen copiador de países desarrollados, un país en vías de desarrollo, yo siempre sueño con que Chile sea un país súper desarrollado, pero vamos, en vías de desarrollo y de repente me di cuenta que la curva subió, pero no empezó a subir tanto y empezó a tener un plató. Entonces, yo pensaba que íbamos a tener exactamente la misma curva de los gringos, por ejemplo, que se iba hacia arriba y que después iba a bajar, pero de repente me encontré con que no, la curva de Chile, si bien sube de forma un poco plana, y esto es gracias a la esperanza y que tenemos en las campañas antitabaco y en que la juventud ahora no fuma tanto como fumábamos nosotros, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, claramente es una juventud más consciente, más inclinada a la naturaleza, a las cosas normales y no a tanto vicio, ya, por lo menos con el tabaco. Habría que ver qué es lo que va a pasar en Chile, ahora que nuestro cáncer pulmonar recién el año pasado o antepasado se decretó como una patología GES, o sea, es auge, por lo tanto se va a hacer hincapié en este diagnóstico y ahí vamos a tener probablemente más diagnóstico, así que probablemente esta curva se eleve. Y esto es lo que ha pasado en el mundo, que el cáncer pulmonar ha aumentado, los tratamientos para el cáncer pulmonar no son muy buenos y el problema es que se diagnostica muy tarde el cáncer pulmonar, por lo tanto, desde el punto de vista de salud pública, va a tener en Chile una relevancia importante, gracias a las políticas que ahora lo han decretado como una patología GES, porque el cáncer pulmonar en el mundo está reconocido como una pandemia, el cáncer de pulmón. Por lo tanto, si seguimos la línea mundial, vamos a terminar también con una cantidad tan importante como 3.000 nuevos casos al año o más de 2.550 muertes por cáncer pulmonar. Entonces aquí viene la primera pregunta, Javier, con respecto a lo que yo he dicho. ¿Qué creen ustedes con respecto al cáncer pulmonar? Que la contaminación ambiental no tiene ningún rol, que es asintomático en todas las etapas,
que su presentación es generalmente en etapas avanzadas o que aún en etapa precoz no es curable. ¿Tengo que votar yo o votan ustedes? Si es posible que los panelistas no voten porque podría generar Ya, un perfecto. problema, pero Y aquí dice el anfitrión y los panelistas no pueden votar. sí. Muy bien, pero creo que están entendiendo todo regio. Aquí dice que la presentación generalmente es en etapa avanzada, como lo dije. Y eso es lo más importante que ustedes tienen que entender. O sea, recién el 16% de los pacientes que se presentan con cáncer pulmonar al momento del diagnóstico están en una etapa de curación. Todos los demás van a ser paliativos, ¿ya? Y no vamos a poder curarlos. Por lo tanto, y eso pasa en el mundo. Imaginen lo que pasa en Chile. Probablemente es mucho mayor. Ya. A ver, tengo que avanzar. Aquí tenemos en la etiología que ya hablamos del tabaco, pero también sabemos que un 85% de las causas ya no es solo que fume, sino que cuánto fuma. Yo he tenido pacientes que fuman 4 cajetillas diarias, ¿ya? Y esto lo han fumado por 50 años. Imagínense esos pulmones, ¿ya? Y además hay otros pacientes que han fumado toda la vida, pero fuman 1 o 2 cigarros. Y eso se calcula con un índice, que probablemente ustedes lo conocen, el índice paquete año, la cantidad de cigarros que fuma, se divide por 20 y eso se multiplica por la cantidad de años que lleva fumando. La persona que fuma tiene un riesgo de 4 veces más de tener cáncer que la población general. Y no solo cáncer de pulmón, cáncer de un montón de otras cosas también. Y aquí están los carcinógenos pulmonares para que ustedes se hagan una idea de todas las cosas que nos pueden provocar cáncer pulmonar. No es solo el cigarro, pero también el cigarro, como les digo, es uno de los principales. Y con respecto a esto también es importante, mis pacientes, a mí me encantan mis pacientes, todos fuman, y todos me dicen, no, si ya no fumo más. No, si yo no fumo, yo le pregunto, ¿usted fuma? Y me dice, no, no fumo. ¿Y cuándo dejó de fumar? La semana pasada. Y lo dicen convencidos, así como que fuera un tiempo impresionante. Bueno, para que ustedes tengan una idea, una persona deja de fumar y recién 20 años después tiene el mismo riesgo que una persona que no ha fumado nunca. O sea, el riesgo de cáncer a alguien se le va a quitar recién 20 años después. Entonces es como desmotivador decirle a alguien, oye, sabes que deja de fumar para que en 20 años más, o sea, vas a tener el mismo riesgo, pero en 20 años más ya vas a tener el riesgo de una persona que no fumó y esto se ve en esa curva que ven ahí, ¿ya? Tanto como para curarse o como para enfermarse, hay que esperar 20 años de cese del tabaquismo, porque la relación va así. O sea, parece prácticamente una fotografía del consumo de cigarrillo versus lo que pasa después con el cáncer pulmonar. Bueno, hay personas que me dicen, oh, yo fumé toda la vida y nunca me dio cáncer. Es verdad, hay personas que tienen un aparato genético muy fuerte o muy estable. Sin embargo, hay personas que tienen mutaciones en los genes, ¿ya? Y eso hace que sea mucho más blanco de cáncer. Siempre es necesario para que haya un cáncer una doble mutación. Por lo tanto, si alguien tiene una estabilidad genética y fuma, este cigarro va a provocar que haya la segunda mutación y se desarrolle el cáncer. ¿Cómo puede ser que alguien que no tiene, digamos, que no ha fumado nunca, también pueda tener cáncer, pero es mucho más raro? O sea, claramente una persona que ha fumado tiene mucho más riesgo de tener cáncer, y es así como les digo que en nuestro caso el 99% de los pacientes con cáncer pulmonar ha fumado. ¿Cómo vamos a clasificar el cáncer pulmonar? El cáncer pulmonar se clasifica principalmente, aquí pasamos a otro tema, en 2 grupos: el cáncer pulmonar de células pequeñas y el cáncer pulmonar de células no pequeñas, ¿ya? Eh, Así se llaman. Yo le hubiera puesto pequeñas y grandes, pero alguien le puso de no pequeñas, ¿ya? Y probablemente tiene una explicación histológica. El cáncer pulmonar de células pequeñas es un porcentaje inferior, un 15% versus lo que pasa en el cáncer pulmonar de células no pequeñas, ¿ya? Vamos a hablar un poquito de células pequeñas para que ustedes lo conozcan. Es un cáncer terrible,
Las células son pequeñas porque se dividen tan rápido que no alcanzan a tener núcleo, o sea, perdón, no alcanzan a tener citoplasma. Entonces se ven chiquititas y es porque tienen una alta replicación. Ustedes podrán adivinar que eso significa que es muy agresivo este cáncer. Se multiplica tan rápido que al momento del diagnóstico generalmente está en etapa avanzada, ¿ya? Y ya tiene metástasis a distancia o gran compromiso local, ¿ya? Loco-regional, con compromiso ganglionar en el mediastino, compromiso supraclavicular. En general, los pacientes con este tipo de cáncer tienen un mal pronóstico, porque la enfermedad se diagnostica extendida o localizada, la sobrevida a largo plazo es de 10% a 5 años, o sea, alguien se diagnostica con un cáncer de células pequeñas y solo un paciente de 10 está vivo después de 5 años, ¿ya? Solo ocasionalmente vamos a encontrar etapas tempranas, porque generalmente, como les digo, está muy extendido. Y la terapia hay que darla con quimioterapia. Estos pacientes de entrada no son quirúrgicos, hay que darle terapia con quimioterapia porque ya debutan sistémicos, ¿ya? Dado el compromiso frecuente incluso de que tengan en el sistema nervioso central metástasis cerebrales, es que en estos pacientes se solicita, ojalá a los radioterapeutas, que hagan una radiación craneana profiláctica. El cáncer pulmonar, no células pequeñas, tampoco quiero decir que sea un cáncer bueno, pero tiene un tumor agresivo igual, pero menos agresivo que células pequeñas, ¿ya? Es el tipo más frecuente de cáncer pulmonar, entre un 85 a 90%. La sobrevida continúa siendo baja, pero eso sí va a depender de la etapa en la que lo encontremos. Entonces, obviamente, si lo encontramos en una etapa precoz, la sobrevida va a ser de un 60 a un 80%. Esto es una casuística mundial, porque si ustedes van a los orientales, como son los japoneses, ya, o los chinos que operan cáncer pulmonar a pasto, ellos tienen sobrevida en etapas 1 casi sobre 95%. ¿Ya? En etapas 2 ya la sobrevida cae para llegar en una etapa 4 a una sobrevida muy baja, que prácticamente los pacientes, ninguno de ellos sobrevive los 6 meses al momento del diagnóstico. Es triste decir que el 50% de los pacientes presenta metástasis al momento del diagnóstico y 20 a 30% tiene una enfermedad localmente avanzada, por lo tanto recién un 25% se presenta en etapas iniciales que pudiésemos hacer algo por ese paciente. ¿Ya? ¿Qué tipos histológicos tenemos del cáncer? No, células pequeñas. El adenocarcinoma, ¿ya? Y el carcinoma escamoso, y el de células grandes son los principales, ¿ya? Indiferenciado de células grandes, con esos porcentajes. Antes era mucho más frecuente el cáncer escamoso, pero el adenocarcinoma, que se relaciona mucho más con el tabaco, ha aumentado progresivamente la frecuencia, ¿ya? ¿Cómo vamos ahora a clasificar el cáncer de pulmón? Y aquí está un problema mundial. De hecho, la eh, International Association of the Study of Lung Cancer, ¿ya? Creó la octava clasificación. ¿Qué quiero decir yo con esto? Buscar una base de datos de 100.000 pacientes a nivel mundial, distintos grupos de trabajo, para poder clasificar el cáncer de pulmón, que ya tenía otras clasificaciones. Ustedes ven que ahí dice octava. ¿Ya? Por lo tanto, debe haber una primera, segunda, tercera. Sin embargo, esa clasificación no era tan útil y mezclaba subgrupos que no tenían los mismos pronósticos. Entonces, esto ha ido en constante crecimiento para ir perfeccionando esta clasificación y lograr la que tenemos ahora, que no es la ideal, pero es la mejor que podemos tener. Se crearon el sistema TNM, que probablemente ustedes lo conocen, en otro tipo de cánceres, ¿ya? Y además se agregan categorías, descriptores y patrones histológicos distintos. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo se clasifica el T. Sabemos que los nódulos pueden ser T1, o sea, un nódulo es cuando mide menos de 3 centímetros. Y ahí lo dividen A cuando es menos de 1, B cuando es menos de 2, C cuando es menos de 3. ¿Ya? T2 es cuando ya supera los centímetros de 3 centímetros, o sea, por lo tanto ya no es un nódulo, es un tumor propiamente tal, mide de 3 a 5 centímetros. O también puede ser que sea más pequeño, pero que se ubique cerca a la pleura visceral o provoque una atelectasia porque está
en un bronquio. T3 es porque mide más de 5 centímetros, de 5 a 7 centímetros, o porque tiene una invasión a la pared torácica, aunque sea de menos tamaño, ¿ya? O porque está invadiendo estructuras no vitales en el tórax. Por ejemplo, un tumor que compromete el pericardio, o compromete la pleura mediastínica, o compromete el diafragma. Eso sería un T3, ¿ya? En cambio, un T4 ya es cuando el tumor es grande, enorme, o sea, mide más de 7 centímetros, o además invade las estructuras vitales. La invasión del diafragma, que antes era considerada un T3, ¿ya? Actualmente en esta última clasificación es considerada un T4 porque se le da un peor pronóstico y se agrupó con la invasión de estructuras vitales, por ejemplo, que el tumor invadiera el corazón, los grandes vasos, la tráquea, ¿ya? Tipos de nódulos, para que ustedes vean los nódulos cuando son pequeños, o sea, cuando el tumor mide menos de 3 centímetros se le llama nódulo, y podemos tener un nódulo sólido, como vemos en la figura del lado izquierdo, o un nódulo que es más bien en vidrio esmerilado. Eso lo van a escuchar mucho ahora porque está de moda hablar del GGO, ya el vidrio esmerilado, que es un tipo de carcinoma in situ. N, para hablar de los ganglios. El compromiso ganglionar es re sencillo, hablamos de N0 cuando no hay compromiso ganglionar, N1 cuando el compromiso es del pulmón o iliar ipsilateral, N2 cuando tenemos compromiso mediastínico y N3 cuando hay compromiso contralateral. Ahí tenemos los grupos ganglionares, que son 13 grupos ganglionares, no es necesario, me imagino, que se los aprendan. Y M para hablar de las metástasis, M0 cuando no hay y M1 cuando hay. Y esta nueva clasificación los clasifica en A, B y C para hablar de cuando la metástasis es en el mismo tórax, qué sé yo, en el pulmón del otro lado, por ejemplo, o cuando es extratorácica única, por ejemplo, tiene una metástasis en la suprarrenal, o cuando es extratorácica múltiple, tiene metástasis en muchos órganos. ¿Ya? Y gracias a esta clasificación tenemos esta, como les digo, sencilla tabla, en la cual ustedes van a ver que cada etapa es porque mezcla estos estadios. La verdad es que esto casi los cirujanos de tórax lo andan trayendo en el bolsillo, pero uno finalmente se va acostumbrando. Sabemos que las etapas precoces están para los tumores que no tienen compromiso ganglionar y las etapas tardías para los tumores que ya tienen compromiso metastásico. Y así podemos ver, por ejemplo, a grosso modo, que una etapa 1 no tiene compromiso ganglionar ni metástasis, ¿ya? Y sí, ojalá el T esté 1, o sea, mide menos de 3 centímetros. Y esos pacientes tienen una sobrevida de 90 a 92%, ¿ya? En cambio, en etapa 4 da lo mismo el T que yo tenga, da lo mismo el N que yo tenga, pero si yo tengo una metástasis, aunque sea una, soy una etapa 4. ¿Ya? Y dependiendo de dónde la tengo, voy a hacer A, B o C, ya cada vez más grave, que son estos descriptores que agregó esta nueva clasificación. La etapa 2 es, por ejemplo, con compromiso ganglionar escaso, un tumor ligeramente más grande, por ejemplo, un T1, T2, ¿ya? Y la etapa 3 es ya cuando tenemos, digamos, un tumor grande con N1 o un tumor no tan grande con un N2 o un tumor no tan grande con un N3. La verdad es que la etapa 3 es un enredo que nadie entiende, por eso yo a veces hablo de peras y manzanas, porque ahí juntaron todo lo que todavía no tiene una clasificación clara. Entonces, por eso tengo este monito de peras y manzanas, para que no se enreden, porque las distintas histologías, los compromisos locales, regionales y a distancia hacen que esto sea muy complejo, ¿ya? Y en constante cambio a definir. Probablemente esta clasificación ya a fin de año se va a juntar de nuevo la asociación y la va a cambiar, porque la ha estado cambiando últimamente cada 2 años. Entonces, pregunta 2, a ver si me lo pueden decir. Un paciente que tiene un nódulo de 2,8 centímetros con adenopatías iliares y sin adenopatía, mediastínicas, que en su estudio de extensión no se encuentran metástasis a distancia ni locos regionales, ¿qué etapa constituiría? Hoy hay un error en la... Parece que te manda... Mire, la última van a saber al tiro cuál es. Pero la última es 1C, T1C. Ya, profe.
O sea, es para que miren mi tabla y la votación rápida, a ver si pueden votar. Son muchachos inteligentes, así que van a saber al tiro cuál votar. Perfecto, ¿ven? Perfecto. Mira, si la verdad es que no está mal pensar que es un T1B, porque el T1B era antes y la octava clasificación lo cambió y agregó un descriptor C. Por eso probablemente la otra es T1C, N1, M0. Eso es un 88%. Y esto es una etapa 2B, ¿ya? Pero eso lo sé yo que me dedico a esto, no es necesario que ustedes lo sepan. Lo importante que tienen que saber es que si el paciente tiene compromiso ganglionar, ya se pasa a una etapa 2, ¿ya? Sin compromiso ganglionar y con tumor chiquitito, estamos en una etapa que es curable y ya cuando tenemos compromiso ganglionar ya no lo es. Ya, vamos a avanzar. Vamos a hablar de la clínica del cáncer pulmonar y los síntomas. Y vamos a explicar algo que es muy claro, pero no todos lo tienen tan claro, y es la verdad es que los síntomas locales que generalmente se describen en el cáncer pulmonar son de tos, de dolor, de disnea o de hemoptisis. Eso es lo que más tiene el paciente y aparece también ronquiera. Aquí tenemos un porcentaje de síntomas, ¿ya? La tos es lo que más se repite, la baja de peso, la disnea, el dolor torácico y al final la disfonía. Pero la verdad, cuando alguien me pregunta a mí cuál es el síntoma más frecuente en el cáncer de pulmón, yo quisiera decir que es que no tiene síntomas. Porque generalmente estos pacientes hacen gran curso de su enfermedad en forma asintomática, mientras está creciendo un nódulo pequeñito que todavía no molesta, ellos no consultan. Y les cuesta consultar a estos pacientes porque generalmente para ellos es normal la tos. Tú le preguntas al paciente, ¿usted tose? Sí, lo normal, te dice. Si lo normal es no toser, pero ellos tosen todos los días porque fuman. Entonces, como fuman, están acostumbrados a toser en la mañana, en la tarde, a tener cierto grado de desgarro. De pronto se empiezan a ahogar un poco y lo atribuyen a los años. Bajan un poco de peso y al principio se ponen casi felices. Entonces, la verdad es que no consultan con estos síntomas y esperan que los síntomas avancen mucho hasta que son síntomas que realmente los asustan. ¿Y qué síntomas los asustan realmente? El dolor y la hemoptisis. Entonces, quiero que les quede súper claro esto. La gran mayoría de los pacientes son asintomáticos durante gran tiempo de su enfermedad, ¿ya? Y la sintomatología que aparece puede ser local, puede ser porque está invadiendo estructuras vecinas, o sea, regional, puede ser por culpa de las metástasis, puede ser por culpa de síndromes paraneoplásicos o también por síntomas tardíos ya. Vamos a hablar primero de la sintomatología que provoca el tumor localmente. El tumor localmente provoca tos, dolor, ahogo, hemoptisis. Por invasión de vecindad, o sea, regionalmente, tenemos que pensar siempre cuando nos pregunten qué cosa le puede provocar un cáncer pulmonar a un paciente, ustedes piensen todo lo que rodea el pulmón, desde la pared, la pleura, el diafragma, los nervios, ¿ya? Y los grandes vasos, el pericardio, todo lo que está en el mediastino, todo lo que está en la pared, ¿ya? Todo eso puede ser invadido por el tumor. Y ahí es que la semiología de estos pacientes es muy rica. Entonces, por ejemplo, en pared, imagínense el dolor que siente un paciente con este tumor en la pared, comprometiendo todos los nervios intercostales, duele como que lo estuvieran quemando. O el tumor que va a tener, si es que tiene un tumor en la primera costilla, que constituye una patología muy particular que se llama el tumor de vértice o el tumor de Pancoast. Por ejemplo, este tumor de vértice que está acá, comprometiendo la vértebra, comprometiendo la primera costilla, puede comprometer también el plexo braquial y el paciente tener una parálisis braquial o una atrofia del brazo. Cuando un paciente que fuma y les dice, ¿sabe que me está doliendo el brazo? Ojo, puede ser un cáncer.
Si compromete la pleura, rápidamente va a tener un derrame pleural. Si compromete el pericardio, va a tener un derrame pericárdico. Miren este paciente, el tremendo pericardio que tiene. Es como una botella que tiene ahí el corazón. Esto no es un derrame, el paciente tiene un derrame pericárdico. Una vez drené un paciente un derrame pericárdico de 2 litros. Aquí hay una parálisis del frénico. El nervio frénico que pasa delante del ilio pulmonar en ambos lados, ya se compromete con un tumor cercano al mediastino y el diafragma de ese lado, miren cómo se eleva. Generalmente, recuerden que el diafragma derecho es el que está más arriba que el izquierdo. O sea, el izquierdo debería estar por acá. Y miren dónde está. Eso es por parálisis diafragmática, compromiso del nervio frénico. Un nervio que es muy pintoresco de comprometerse es el simpático cervical en su ganglio estrellado, que provoca un síndrome muy particular, que es el síndrome de Claude-Bernard-Horner. Y esto es compromiso del ganglio estrellado simpático, por lo tanto provoca una miosis, una anhidrosis, al paciente se le seca la mitad de la cara y se le baja el párpado, así. Eso hace que el paciente luzca como con un enoftalmo, pero la triada del síndrome de Horner es miosis, anhidrosis y enoftalmo. Y los pacientes llegan así a consultar con un ojo un poco caído. Ustedes van a poder inmediatamente saber dónde se ubica ese tumor si saben diagnosticar a un paciente con un síndrome de Horner. Un paciente con edema en esclavina. ¿Qué es esto? Es un tumor en la vena cava superior que está comprometiendo la vena cava superior y que por lo tanto evita el retorno venoso. El drenaje de la cabeza y de los brazos no puede llegar al corazón y se empieza a la cara a aumentar de volumen, un edema facial y edema de los brazos. Ese es el síndrome de vena cava superior, edema en esclavina, eh, haciendo mención a las esclavinas que usaban los hombres en la antigüedad cuando salían a pelear ahí con las lanzas arriba de los caballos, usaban estas armaduras que tapaban la cara, esta parte de aquí, los brazos. Esas son las esclavinas, pues de ahí viene el nombre. ¿Ya? Esto es raro, pero ha ocurrido, yo lo he visto, tumores que se ubican en el mediastino posterior y comprimen el esófago pueden provocar disfagia lógica, compromiso esofágico, compromiso de la tráquea, esto es mucho más frecuente, que haya un compromiso de la carina, el bronquiofuente, y que todo ese pulmón sea telectasia. Cuando el pulmón sea telectasia, fíjense, empuja el mediastino hacia el lado enfermo, a diferencia de cuando hay un derrame pleural que empuja el mediastino hacia el lado sano, por aumento de la presión. Linfáticos, imagínense, un compromiso ganglionar. Miren este paciente, el tamaño del compromiso del ganglio que tiene supraclavicular al lado derecho. Y las metástasis. Ahora ya nos salimos de el tórax propiamente tal y vamos a recorrer los lugares donde metastiza el pulmón. El cáncer pulmonar metastiza en muchos lugares, pero los 4 más frecuentes son el cerebro, el hígado, los huesos y las suprarrenales. ¿Ya? Por lo tanto, si un paciente tiene esta metástasis en el cerebro, comprenderás que metástasis en la parte frontal puede provocar alteraciones neurológicas, al paciente le puede cambiar el carácter, pero también puede tener un síndrome de hipertensión endocraniana, con dolor, cefalea holocraniana, vómitos explosivos, y este paciente también podría tener convulsiones. Las metástasis en el hígado van a provocar alteraciones metabólicas hepáticas, hipertensión portal, incluso en etapas muy avanzadas. Las metástasis óseas van a provocar principalmente dolor óseo, un dolor insoportable, la destrucción de los huesos que se supone que están duros. Imagínense, empieza a aumentar el volumen y como no se pueden estirar, o sea, un dolor que no deja dormir a los pacientes. Y las metástasis suprarrenales que provocan principalmente alteraciones metabólicas. Entonces ya tenemos la sintomatología que puede tener el cáncer de pulmón por síntomas locales, por síntomas regionales en el mismo lugar o por las metástasis. Pero a esto se le suma también los síndromes paraneoplásicos. El pulmón, al ser un órgano tan rico de células, puede provocar el síndrome paraneoplásico que se le ocurra. O sea, la verdad es que si alguna vez le preguntan, nómbreme el síndrome paraneoplásico del pulmón, cualquier cosa que ustedes digan va a estar bien porque todo, da de todo, ¿ya? Cushing y su contrario que podría ser el síndrome de Addison. Esto es un paciente que de pronto se empieza a poner moreno, oscuro. Una vez un paciente a mí llegó y me dijo, doctora, ¿sabe que un día me levanté en la mañana, me miré al espejo y estaba bronceado?
Y yo no había ido a Cancún, no había ido a Isla Margarita, qué sé yo, y de repente bronceado, en pleno julio, lo encontró súper extraño, y fue al dermatólogo, pero el dermatólogo, Winter, ya dijo, ah, esto es un síndrome paraneoplásico, y le pidió un escáner de tórax, y encontró un nódulo pulmonar, y el paciente se salvó, porque avisó por esa vía. A veces pacientes les empieza a cambiar las manos, miren esas manos que hay ahí. Eso es la osteoartropatía hipertrófica, llamado el síndrome de Pierre-Marie Van Beer, por si a alguien le gustan los nombres propios, creo que a ustedes no les gustan tanto, no los nombran tanto, pero los dedos en palillo de tambor, las uñas en vidrio de reloj, muy habituales en pacientes con cáncer. Pacientes que hacen alteraciones endocrinas, por ejemplo, hipoglicemias de la nada y no son diabéticos, y esos pacientes se llama ese síndrome, el síndrome Deutsch-Potter. Alteraciones hematológicas, todas las que quieran, alteraciones neurológicas, incluso esta alteración dermatológica, de pronto un paciente se mancha entero, usted le ve en la espalda y se llena de una dermatitis seborreica, eh, eh, no tiene en el fondo con esta dermatitis nada particular en la piel, sino lo que está haciendo es un síndrome paraneoplásico, ¿ya? Saben que yo creo que voy a apagar el teléfono porque si no me van a llamar y se va a interrumpir totalmente la clase. No se preocupe, profe. Sí, es que no quiero que me interrumpan. Pero bueno, si me interrumpen me tienen paciencia entonces. Me da como no sé qué apagar el teléfono, nunca lo apago. Bueno, y finalmente los síntomas, ojo, no hay que confundir los síndromes paraneoplásicos. Que alguien tenga un síndrome paraneoplásico no quiere decir que tenga un cáncer avanzado. No siempre. A veces incluso nos está soplando. Ya es un síndrome paraneoplásico, el tumor es chiquitito, pero muy alaraco. Ya no va en directa relación con que esté avanzado el tumor. Sin embargo, los síntomas tardíos sí. Un paciente que ya ha bajado mucho de peso, que está muy débil, que tiene dolores óseos, que está muy ahogado, que tiene complicaciones incluso abdominales por compromiso hepático y que ya está postrado, no puede caminar. Lamentablemente estos pacientes que llegan así con cáncer pulmonar son más del 50% de los pacientes en Chile. Entonces, ¿cómo podemos hacer el diagnóstico del cáncer pulmonar para llegar a tiempo? Y eso es lo que digo, ustedes tienen que ser personas súper agudas. ¿Y en qué pacientes vamos a pillar los tumores? En los pacientes que fuman. Si un paciente tiene más de 50 años y fuma, por favor, si va a la consulta, ustedes pídanle un escáner de tórax. Y ahí van a darse cuenta que tiene un nódulo pulmonar o no lo tiene. Y estos pacientes, ¿cómo fue que los japoneses le ganaron al cáncer pulmonar y que se han impuesto en el mundo, incluso superiores a los norteamericanos? Los norteamericanos no le hacían caso, ahora los están copiando. ¿Y qué es lo que hacen todos esos países? Hacen un escáner anual a los pacientes que fuman. Un escáner al año, multicorte, para encontrar los nódulos cuando son chiquititos y así poder tratarlos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Entonces, obviamente con la clínica, que les acabo de mencionar, que ojalá no esté y que ustedes solamente la sospechen en un paciente que fuma y que tose un poco, con la radiología, con métodos invasivos. Y después el tratamiento, que es la segunda parte de lo que vamos a ver. Entonces, para hacer el diagnóstico del cáncer pulmonar, una de las cosas que tenemos que hacer es hacer el diagnóstico histológico, saber qué tipo de histología tiene, ¿ya? Confirmar qué etapa tiene, porque obviamente no es lo mismo una etapa precoz que una etapa tardía, como ya lo discutimos, y también saber qué tipo de paciente tiene, porque es distinto operar a un paciente muy joven que un paciente muy añoso y muy dañado. Entonces, ojo, la sospecha clínica es lo más importante aquí. Sospechar en los pacientes que podrían ser futuros pacientes con cáncer de pulmón. Todos ustedes conocen a alguien que fuma y que es porfiado, no quiere dejar de fumar. Por último, si no lo convencen que deje de fumar, convénzalo que se haga un escáner al año. ¿Ya? Vamos a hablar de la radiografía, vamos a decir por qué no sirve, ya el TAC de tórax, que sí es el que sirve, ¿no es cierto? Ya, y también otros métodos que podemos ocupar para hacer el diagnóstico ya histológico. La radiografía de tórax lamentablemente diagnostica lesiones como esa, y ya hablamos que lesiones como esa no se mejoran. Ese paciente no es curable, entonces muchas veces la radiografía llega tarde a hacer el diagnóstico. A mí me enseñaron cuando estudiaba medicina que si un examen no te ayuda a diferenciar entre lo que hago y lo que no hago, es mejor no pedir el examen.
Entonces, si una radiografía me muestra eso, yo digo, le voy a hacer un escáner a este paciente. Pero si no me muestra nada, yo no me voy a quedar tranquila porque voy a decir, oye, la radiografía se le va a escapar un nódulo chiquitito, no lo va a ver. No es tecnología para ver un nódulo curable. Entonces le voy a hacer el escáner igual. Entonces, si la radiografía no me va a quitar de encima el escáner, porque se lo voy a hacer igual, salga mala o salga buena, le hago el escáner. ¿Para qué le hago la radiografía? ¿No es cierto? El diagnóstico con una radiografía es tardío. Grábense eso en su cabeza. La radiografía no sirve para hacer diagnóstico de cáncer pulmonar y mucho menos para hacer diagnóstico de un cáncer pulmonar curable. Por lo tanto, ¿qué hacemos? El diagnóstico precoz se hace con un escáner, ¿ya? Y así es como hacemos pesquisa. Y además el escáner no solo me va a mostrar qué tipo de nódulo tengo, sino que me va a mostrar el tamaño del nódulo, vamos a saber al tibro la etapa, vamos a ver los ganglios que tienen el mediastino, y por supuesto si ese TAC se lo hiciera en todo el cuerpo, cerebro, tórax, abdomen y pelvis, vamos a saber también si tiene metástasis en los lugares donde metastiza el pulmón, que ya sabemos son cerebro, hueso, hígado y suprarrenales. Pregunta 3. Entonces, si tenemos un paciente tabáquico crónico que acude a su consulta porque recientemente un hermano murió por cáncer de pulmón, usted, aparte de decirle que deje de fumar, ¿qué le va a pedir? Les quise hacer esta pregunta aquí no más adelante para no confundirlo, que se les grabe al tiro esto. Ya, muy bien. Estoy inmensamente feliz porque no pusieron radiografía de tórax. Entonces ya aprendiendo eso me doy por pagada con esta clase. La verdad es que el TAC de tórax multicorte sin contraste es lo que hay que pedir. La resonancia nuclear magnética torácica no sirve para ver pulmón. El resonador resuena con el aire no le sirve, no lo ve. Y lo que necesitamos es ver lo que hay en el parénquima, y el parénquima pulmonar tiene mucho aire, entonces se distorsiona la fase. Cuando hacemos una resonancia nuclear magnética, cuando tenemos dudas acerca de compromiso, por ejemplo, en el mediastino o compromiso en la pared, y queremos aclarar eso. Y ahí complementariamente podemos hacer una resonancia nuclear, pero no es un examen que se pida de rutina. Con el TAC de tórax multicorte, basta. ¿Dónde metastiza entonces el cáncer de pulmón? Ya lo hemos dicho varias veces, con los huesos, en el hígado, las suprarrenales y el cerebro. Y antes, llámense en el tiempo en el que hacíamos este estudio, estudiamos los huesos con un cintigrama óseo, estudiamos el hígado con un TAC de abdomen, igual con el TAC de abdomen podíamos ver las suprarrenales, y el cerebro con un TAC o una resonancia nuclear magnética. Sin embargo, se nos escapaban 5 a 10% de las metas asintomáticas, un 5% de estas metástasis no la podíamos ver en este estudio. Sin embargo, el PET sí permitió que este estudio se hiciera en un solo examen. ¿Qué es el PET? El PET es la tomografía de emisión de positrones. Esta es la tecnología de punta que tenemos actualmente. Y este estudio evalúa la vitalidad de los tumores, no solo su ubicación, sino que vemos la actividad metabólica que tienen. ¿Y cómo se hace? Todas las células comen glucosa, ¿no es cierto? A todas les gusta la glucosa, pero estas células tumorales son ávidas por la glucosa, y con ese principio lo que hacemos es darle glucosa marcada a los pacientes, y después se toma el examen del cuerpo total y se valora la captación de esta según lo que necesitamos, y tenemos esta imagen. O sea, esta fluorodesoxiglucosa, o sea, la F18 marcada que se hace en un ciclotrón, es un radioisótopo que permite marcar las células que son ávidas de azúcar, ¿ya? Y tenemos imágenes de fusión como las que se ven en el lado derecho, en las que uno fusiona el escáner del paciente, que si miráramos solo el escáner no sabemos si lo que tiene ahí es una fibrosis o es una secuela, pero sabemos que no lo es porque tiene esto que brilla. Y más encima nos damos cuenta que en la vértebra también hay una lesión, por lo tanto tenemos una metástasis. Por lo tanto, el estudio de extensión se hace con el PET-CT. Permite detectar tumores malignos, comúnmente hipermetabólicos. Y la fusión nos hace que este examen sea realmente valorado para el cáncer de pulmón.
Tanto así que en un congreso yo me acuerdo haber escuchado que 1 más 1 era 3, no 2. Sin embargo, el cerebro, que también es ávido por la glucosa, y miren ahí en la imagen de abajo a la derecha cómo se marca el cerebro. O sea, uno podría decir, oye, tiene una metástasis en todo el cerebro, pero no es así. Es porque el cerebro siempre en forma normal le gusta la glucosa. Entonces, para valorar el cerebro tenemos que pedir otro examen, que es la resonancia nuclear magnética cerebral, como gold estándar. Entonces, este es un método invasivo que va a permitir estudiar al paciente y saber si el paciente está metastásico y si tiene compromiso locorregional y qué tipo de lesión tiene. Si este tumor realmente es un tumor maligno, va a captar en el PET, ¿ya? Entonces, detectamos muchas más lesiones a distancia y solamente tenemos que saber que tenemos que adosarle una resonancia nuclear magnética para estudiar mejor el cerebro. Entonces, cuarta pregunta, la hice al tiro para que se les grabe. Un paciente de 68 años consulta por tos, hemoptisis y disnea de 6 meses de evolución. En el TAC de tórax usted encuentra un tumor de 3 centímetros en el lóbulo inferior derecho con una adenopatía ciliares ipsilaterales. ¿Qué estudio de diseminación actual haría usted? ¿Todos votaron? Muy bien por ese 77% que puso el PET-CT y la resonancia nuclear magnética cerebral, que es el gold estándar. Es cierto que no, lamentablemente no está disponible en todo Chile, pero acuérdense que actualmente el cáncer pulmonar es auge, es GES, y logramos que incluyera el PET dentro del estudio de extensión. Así que a todos los pacientes, aunque ustedes estén en Arica, Magallanes o en cualquier pueblo, le van a poder pedir un PET-CT de cuerpo total. Y con eso van a tener la valoración completa del paciente. No está mal el TAC de abdomen, cerebro, cintigrama óseo, pero eso era como antes, lo que se hacía antes, y acuérdense que tiene la falla de que claramente no vamos a tener la valoración y se nos van a escapar estudios porque el PET-CT es muy superior. Es la tecnología de punta actual. A ver, es muy importante, y esto no me quiero detener mucho para no complicarlos, pero es muy importante el compromiso mediastínico, ¿se acuerdan? O sea, si yo tengo el puro nódulo y no tengo ganglio en el mediastino, ese paciente lo voy a mejorar, lo voy a operar, le voy a sacar el tumor y el paciente no va a tener que hacerse ni siquiera ni quimio, ni radio, ni nada y lo voy a mejorar. En cambio, cuando ya tiene compromiso en el mediastino, ese paciente va a tener que ir a quimio, radio, un montón de cosas y nunca lo voy a mejorar. O sea, a lo mejor voy a tener mucha suerte, voy a extender la sobrevida, pero ese paciente finalmente va a morir igual de un cáncer de pulmón. Por lo tanto, el mediastino es muy importante estudiarlo, ¿ya? Y en ese sentido, un PET-CT va a marcar en el mediastino. Si no me marca el mediastino, el PET-CT, yo prácticamente puedo asegurar que el mediastino está normal y puedo operar al paciente y mejorarlo. Sin embargo, si el PET muestra compromiso en el mediastino, o sea que yo tengo ganglios comprometidos, yo estoy obligada a biopsiar el mediastino primero, hacer una biopsia del mediastino para poder valorar si realmente está comprometido con el cáncer el mediastino del paciente o es solamente un falso positivo, que puede haber un falso positivo, escaso, pero puede haber. Y yo no le puedo sellar al pronóstico diciendo al paciente, no, tiene compromiso ganglionar, entonces hágale la quimio nomás, no lo voy a poder operar. No, tengo que determinar que realmente y hacer un estudio de ese ganglio en el mediastino antes de operar al paciente, para no excluirlo. ¿Y cómo lo hacemos? Si tenemos toda la tecnología a nuestro alcance, podemos hacer una broncoscopía, ¿ya? Que dispone en la punta de un endosonógrafo, un ecodoppler. Y este ecodoppler viaja a través de la nariz, por la tráquea, los bronquios, y va tomando fotos y va viendo los ganglios y con una agujita le voy tomando muestras.
Esto tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad del 100%. O sea, estoy casi seguro si saqué un ganglio positivo con este examen que está disponible para todos y que también está incluido en el auge. Esta es la maquinita. A ver, vamos a verla. Inicialmente creo que se las mostré, pero está mucho más atrás. Mucho más atrás. También, si no lo puedo hacer por vía broncoscópica, lo voy a poder hacer por vía endosonográfica, vía transesofágica. Y en este caso, el examen se llama EUS. El anterior se llama EBUS, porque es broncoscópica, ultrasonografía broncoscópica, y esta es ultrasonografía endoscópica por vía esofágica, para los ganglios que quedan cerca del esófago, y podemos tomar las muestras con un transductor de vía esofágica. Ahí se biopsian otros grupos ganglionares. Y finalmente, si no logro hacer el diagnóstico, podemos recurrir a una técnica que es un procedimiento quirúrgico mayor, que se hacía antes de que existiera el EBUS y EUS, no toda la vida se hizo EBUS y EUS, que es la mediastinoscopía. Este examen es un examen invasivo, que tiene morbilidad y mortalidad, por lo tanto, y que requiere anestesia general, que el paciente llegue a un pabellón y que se haga una incisión en el cuello y que por ahí yo meta una vía para mirar, así como se ve ahí, a través de la tráquea, raspando la tráquea y pasando yo por los grandes vasos. Miren por dónde pasa, por favor, ahí el videotoracoscopio, ya, videomediastinoscopio en este caso, y yo con una pinza tomo muestras de los grupos ganglionares que hay ahí en la lesión precarinal, paratraqueal, subcarinal, y puedo biopsiar el mediastino. Este procedimiento, como les digo, hecho en manos expertas, tiene una morbilidad como las que les mostré, pero en manos inexpertas la morbilidad es muy superior, incluso la mortalidad, por el hecho de que si en algún momento hay un accidente y se pueda lesionar algún gran vaso que está ahí mismo. ¿Ya? Uno se mete en la tráquea del paciente y biopsia los ganglios, en la zona peritraqueal. Y finalmente, si no hemos podido llegar al diagnóstico y no tenemos la histología, tenemos que hacerlo ya sea por una videotoracoscopía, que está reemplazando a lo que ustedes ven aquí en el lado derecho, que era una toracotomía. Imagínense cómo antes nosotros teníamos que operar y hacer esta tremenda incisión en el tórax, que se va, como quien dice, se hacía una incisión de lado a lado, así lateral y posterior, para abordar toda la cavidad torácica. ¿Qué hacíamos nosotros en ese momento? Hacíamos esta toracotomía, le tomábamos una muestra de los ganglios y si los ganglios estaban positivos, el paciente se cerraba y se mandaba a quimioterapia. Ahora, en cambio, se puede hacer una muestra con esto, ¿no es cierto? Y esto es harto más estético y lo que es mejor, una recuperación superior y no duele, ¿ya? Una toracotomía es muy distinto a una videotoracoscopía. Aquí la sigla BATS habla de cirugía torácica videoasistida, por eso se habla de BATS, ¿ya? Que uno hace un puerto por donde trabaja, un puerto que es de este porte, no incluye un finoqueto, que es lo que uno abre el paciente acá. Y yo siempre decía, yo aprendí a operar así, abierto, de lado a lado. Independiente que era una video, yo decía, oye, pero ¿cómo voy a ligar los vasos? ¿Cómo lo puedo hacer? Y esa era una de las primeras preguntas que yo me hacía. Entonces les voy a mostrar aquí, por ejemplo, cómo lo hacemos. ¿Qué es lo que pasa? Uno pone como una pistola y ahí, si ustedes ven, está la arteria pulmonar del paciente y yo le estoy pasando como un stapler y esto deja el paciente inmediatamente sellado. Y corté el vaso y el bronquio y el paciente está listo, ¿no es cierto? ¿Lo vieron? Sí, Y ahí doctora, súper solucionamos bien. el primer problema, ¿no es cierto? Y la segunda incógnita que yo decía, oye, si yo le saco el pulmón a este paciente, o sea, le saco, estoy adentro con unos hoyitos y hago un pequeño hoyito, ¿y cómo le voy a sacar el pulmón hacia afuera? Y aquí vemos cómo se hace. A lo mejor no es muy elegante, pero sí se va sacando. Ahí estamos. ¿Ya? Y no es necesario hacer una incisión tan grande, ¿no es cierto? Ya vamos a ver un video de cómo se opera un paciente por hoyitos, ¿ya? Pero ahora solo quiero decirles que antes de llevar a un paciente a pabellón, que es lo que
nos convoca, ¿no es cierto?, llevar a un paciente a pabellón para mejorarlo, hay que ver cómo está el paciente. Porque no es lo mismo operar a esta paciente que operar a esta paciente, ¿no es cierto? Y lamentablemente un paciente que ha fumado, se ha fumado todo, no solo se ha fumado el pulmón, se fumó el corazón también, se fumó los órganos. Entonces, tenemos que evaluar a este paciente desde el punto de vista general, saber si va a poder correr una maratón y si se va a poder quedar con un pulmón menos, porque no es sacarle un pedazo de hígado, una pierna, una mano. Le vamos a sacar un pedazo de pulmón a un paciente que tiene el pulmón dañado. Entonces es necesario evaluar si ese paciente, después de que yo le saco un poquito de pulmón, va a poder seguir respirando normalmente o lo voy a dejar para siempre postrado con oxígeno en su casa. Entonces, es muy importante la valoración cardiopulmonar que yo hago de ese paciente. Y, por supuesto, también el estudio, porque si el paciente tiene metástasis, yo no lo puedo operar. Y si el paciente tiene ganglios, ya dijimos que primero tiene que ir a quimioterapia. Entonces, ¿cómo vamos a mejorar a los pacientes con cáncer de pulmón si solo se operan los que están los tumores chiquititos? Y que los tumores que ya tienen compromiso ganglionar, que dijimos son toda esta cantidad y más del 50% incluso tienen metástasis. Entonces, la única forma de mejorar es que hagamos diagnóstico precoz y profilaxis de los pacientes. ¿Qué significa esto? Que le digamos a todos los que veamos y que nosotros nos importen que no fumen. Por favor, no fumes. ¿Ya? Y si alguno de ustedes fuma, no fume más. ¿Ya? El cigarro es pésimo. Y lo otro es que si ya es un tabáquico así acérrimo y ya quiere seguir fumando, por lo menos hacer una pesquisa precoz. Cuando tenga un nódulo chiquitito y operarlo ahí. Entonces, hay que tener súper claro por qué sirve la detección precoz, porque la etapa preclínica del paciente, antes de que tenga síntomas, es muy larga. El tiempo de crecimiento de los nódulos es largo. El examen radiológico de tamizaje debiese ser un escáner, porque la radiografía no sirve. La radiografía es del siglo pasado, ¿ya? Y definir el costo-beneficio actual en la población de riesgo, ver qué población de riesgo es la que vamos a estudiar, ¿ya? Entonces, ¿qué tratamiento vamos a hacer? Cada paciente tiene que ser analizado en su totalidad. Las etapas 1, yo los opero y a ese paciente lo dejo sano y no es necesario hacerle nada más, ni quimioterapia, ni radioterapia, nada. Se mejora sacándole el tumor. Las etapas 2 ya empezamos a jugar con operarlo y después hacer quimioterapia. En las etapas 3 ya es necesario hacer quimio, radioterapia antes. Por eso que en las etapas 3, cuando hay compromiso mediastínico, ganglionar, hay que hacer quimio radio antes y tratar de que eso baje y ahí lo puedo operar. Y ya en las etapas 3B ya no podemos operar a los pacientes, como en una etapa 4 que ya hay solo quimioterapia también. La cirugía en el cáncer de pulmón. ¿Qué hacemos para mejorar un paciente con un cáncer de pulmón? Sacarle el lóbulo. Se dice, ¡uy, qué terrible! ¿Cuántos lóbulos tenemos al lado izquierdo? Tenemos 2, o sea, hay que sacarle la mitad del pulmón. Y al lado derecho, 1/3 del pulmón, para mejorarlo. Y no solo sacarle el lóbulo, sino que también hay que sacar los ganglios, todos los ganglios que pueda. ¿Por qué? Porque puede ser, no sé, que desde el punto de vista de un PET, los ganglios hayan estado negativos, qué sé yo, pero yo fíjate que al sacarle uno salió positivo. Ese paciente tiene que ir a quimioterapia después. En cambio, si los ganglios están todos negativos, ese paciente quedó sano. Y yo le puedo decir a ese paciente que va a morir de cualquier otra cosa menos de cáncer de pulmón porque quedó sano. Ahí está, esta es una cirugía nuestra, es una toracotomía como las que hacíamos, que seguimos haciendo en pacientes a veces que no se pueden operar por video, ¿ya? En las que uno tiene, ahí tenemos con una pinza Fester tomado el pulmón, ¿ya? ¿Y qué tipo de cirugía podemos hacer? Podemos sacar el pulmón completo en un paciente con un tumor muy grande, lo que sería una neumonectomía. Imagínense la capacidad funcional que tiene que tener un paciente para que uno le saque el pulmón completo, ¿ya? O sacar un lóbulo completo, que es la lobectomía, o ya con pacientes con problemas con capacidades funcionales limitadas, que no le podemos sacar un lóbulo, ni mucho menos un pulmón, sacar solamente un pedazo, un segmento, que sería la segmentectomía, que en tumores pequeños sigue siendo curativa. Hay muchos estudios actuales que tratan de preconizar eso.
Y lo que es ya más inusual es hacer una cirugía en cuña. O sea, yo le saco solamente el tumorcito, una cosita así poquita. La verdad es que eso no sirve mucho, sirve para tumores muy pequeños, pero a veces no nos queda otra y es lo único que podemos hacer. Entonces esas son las resecciones. Uno es sacar el lóbulo, que es lo que realmente mejora a los pacientes, hacer una lobectomía con una linfadenectomía completa, y lo otro ya es sacar segmentos más chiquititos, que son las resecciones sublobares. La videotoracoscopía o la cirugía torácica videoasistida ha logrado actualmente hacer que saquemos un lóbulo completo por esta vía. Y también la cirugía, tienen que entender, tiene este rol como para curar a los pacientes, pero también tiene un rol paliativo. Por ejemplo, en pacientes que están muy avanzados con metástasis, podemos hacer la biopsia por la video para que sea una cirugía no tan invasiva, podemos operar el pericardio. Por ejemplo, aquí tenemos una ventana pericárdica para que ustedes vean, está el corazón ahí abajo latiendo, tenía todo este derrame, y nosotros entramos por video y hacemos un hoyito en el pericardio para que el líquido que está ahogando ahí al pobre corazón lo deje poder latir. De hecho, cuando uno hace el hoyito recién, sale como todo el líquido hacia afuera, y después nosotros dejamos esa ventanita que deja saliendo el líquido, y esto es una cirugía que es absolutamente paliativa, o sea, es solamente para que el corazón del paciente no se ahogue antes de tiempo. Este video es un video de un paciente que operamos hace poco, se le hizo una lingulectomía. Si quieren ustedes me pueden hacer preguntas, escribir, no sé, o a través de Javier, que Javier me las lea, porque no sé cómo leer el chat así viendo el video, pero ahí hacemos una entrada por la cámara, nosotros vemos el pulmón, ven cómo se ve todo, metemos los trócares son habituales puestos en los lugares iniciales, nuestro dedito, uno adelante, otro al frente, entre mis colegas y yo, operamos a este paciente. Ahí tiene la lesión, no sé si la alcanzan a ver, pero ese era el tumor que tenía el paciente, ese es el corazón que está latiendo. Miren cómo trabajamos encima de todos los vasos, o sea, ahí no se te puede pasar la cosita un centímetro más allá porque el paciente se acabó el paciente, ¿me entienden? Eso que ustedes ven latir ahí es la arteria pulmonar, ¿ya? Entonces, también la arteria pulmonar tiene un flujo altísimo, y aunque uno vea, nosotros vamos, obviamente aquí está completamente acelerado, están cortadas las partes importantes para no latearlos con la cirugía completa, pero ahí estamos aislando una rama de la arteria pulmonar que va a ese lóbulo para dejarla absolutamente ligada. Ahí nosotros astutamente le pasamos un hilo y lo anudamos afuera y después lo bajamos con un bajanudos, ¿ya? Lo cortamos y tenemos la arteria cortada y quemada hacia arriba, ¿ya? Eso es un aparato especial que es el ligature, que quema pero sin traspasar la energía ni quemar el alrededor, solo quema lo que está entre medio de las pincitas. Es una maravilla, y con la tijera nosotros terminamos de disecar la arteria que se ve ahí y la rama que va a la língula, la aislamos con mucho cuidado, porque estas arterias, uno dice arteria, pero es la arteria pulmonar, o sea, tiene consistencia de vena, ¿ya? Pasa lo mismo, y si las venas son súper delgaditas, se pueden rajar en cualquier momento, así que nosotros lo hacemos con mucho cuidado. Estos son aparatos especiales como los que les mostré en la vía anterior. Yo que hice esto toda mi vida abierto, cuando empezamos a hacer esto, yo decía, pero ¿cómo vamos a poder hacerlo? Pero la verdad es que no es difícil, o sea, para alguien que lleva tanto tiempo operando, pero para ustedes va a ser mucho menos si a alguno le gusta la cirugía torácica, porque están más acostumbrados a la tecnología que nosotros, y nosotros pudimos hacerlo. A ustedes les va a resultar mucho mejor, ya que están más cerca del Xbox, del Wi-Fi, todas esas cosas del, ¿cómo se llama? El Nintendo y qué sé yo. Están acostumbrados a hacer robots desde chicos. Nosotros tuvimos que aprender a operar abierto y después tener esta otra tipo de cirugía. Ahí estamos aislando el bronquio ya del paciente. Ujú. Y una vez que se aísla el bronquio, podemos pasar, mira ya ahí como se ve más claramente el tumor que tiene. Pasamos nuevamente este stapler que tiene la sutura, con mucho cuidado de no cortar nada que no corresponda cortar, y ahí ya tenemos listo el lóbulo. Ya tenemos avanzada y sabemos que vamos a sacar todo ese pedacito. Cada vez hacemos hoyitos más chicos.
ahí ya sabemos que hay una parte de este lóbulo que se pega al hermano, al lóbulo de arriba, pero ya es prácticamente periférico, es mucho más fácil hacerlo y lo podemos sacar. Es súper importante en cirugía que uno trabaje en equipo. A mí por eso me gustó la cirugía, porque trabajamos en equipo siempre y uno se afiata y ahí ya ven que está suelto el lóbulo que tiene el tumor. ¿No es cierto? Queda ese pedacito nomás ahí, que se puede cortar hasta con tijera o con ligachura en este caso. Entonces yo siempre me decía, ya sacamos el lóbulo, y yo siempre decía, ¿cómo lo vamos a sacar de la pared? O sea, ¿cómo lo vamos a hacer para exteriorizarlo? Ya en esa parte ahí que queda el pulmón, se deja puesta una gelita, nosotros metemos adentro de un guante, el pedazo de pulmón que vamos a sacar, para no hacerlo pasar por fuera, y ahí con una maniobra súper delicada, una maniobra que resulta, esto se la copiamos a los chinitos, ya sacamos el tumor entero hacia afuera. Y nos ven que no se destruye y estamos sacando los ganglios, porque hay que sacar los ganglios para saber si están positivos y negativos y saber si este paciente lo dejamos ahora sano o lo vamos a tener que llevar a quimio. Y dejamos puesto ahí una gelita, para que esto es un material que evita que sangre esa parte. Le dejamos puesto un tubo pleural. Ya ustedes saben que los drenajes pleurales son necesarios utilizar para poder hacer que el pulmón después se infle. Le decimos al anestesista, infla el pulmón, y ahí lo está inflando, no sé si lo notan, ¿ya? Entonces el resto del pulmón se infla. Y mire cómo quedó el paciente en el postoperatorio, ni se nota que le sacamos un pedazo de pulmón, ¿no es cierto? Está como igualito, o eso creo yo, no sé. Ya. Otras terapias, la radioterapia. Yo la verdad es que tengo que decir que la cirugía mejora el cáncer pulmonar y todas las demás cosas no. Y es así, lamentablemente. O sea, aunque no les guste a los radioterapeutas, a los quimioterapeutas, la verdad es que ya con etapas avanzadas con el cáncer pulmonar uno empieza a dar explicaciones nomás, porque aquí perdimos, ya jugamos al empate o a perder, nada más. Los pacientes que tienen comorbilidades y que no se pueden operar van a radioterapia. Los pacientes que tienen sobrevida bajas globales, en general menos de 34%. ¿Y cómo se hace? Se configura una radioterapia que actualmente es estereotáxica, no como la que hacía la Madame Curie, que disparaba todo así Chernobyl, no, porque ahí se quemaba todo, se quemaba la pared, se quemaba el corazón, se quemaba todo para atrás. En cambio ahora hay unas terapias moduladas en que se planifica y se le dan distintos haces de luz y en alguna parte se quema más que en otra. Entonces así hacemos con este tipo de radioterapia estereotáxica que haya una mayor concentración de la radiación en el lugar que se necesita y menor concentración en el resto. Y eso se hace, por ejemplo, disparando en distintos ángulos. Entonces se concentra así y el resto del cuerpo no recibe tanta radiación. Esto es una maravilla para la radioterapia, pero para el cáncer pulmonar sigue teniendo solo un 50% de sobrevida. El rol fundamental de la quimio y la radio es en las etapas 3, o sea, etapas avanzadas, y en el manejo paliativo, por ejemplo, de metástasis cerebrales, por el tumor cerebral, o en metástasis ósea, porque mucho dolor óseo, entonces irradia para que al paciente no le duela tanto, ¿ya? Es solamente para eso, y también se le ha visto importantes roles para el síndrome de vena cava superior, ya en tumores irresecables, en que se irradia un poco para disminuir este edema de la cara que es tan feo y que hace sufrir tanto a los pacientes, como también obstrucciones bronquiales en las cuales se puede disparar ahí al bronquio para que se permeabilice un poco. La quimioterapia, más del terror todavía, porque la quimioterapia es una terapia sistémica. Recuerden ustedes que la cirugía y la radioterapia son terapias locales, ayudan al control local del tumor. La quimioterapia, en cambio, es una terapia sistémica, ya es para una enfermedad sistémica, o sea, quimioterapia es para alguien que tiene un cáncer en el cuerpo. Y es para las etapas 4, por lo tanto, metastásica, etapas 3, parte fundamental de la terapia multimodal, ¿ya? ¿Qué hace la terapia 3? A veces en etapas 3 uno busca que disminuya el tamaño del tumor o que aumente la tasa de resecabilidad con eso. O sea, a veces uno puede decirle al paciente, sí, va a ir a quimioterapia y si esto se reduce y el mediastino se pone negativo, lo puedo operar después. Puede ser. Y yo tengo pacientes vivos así años que eran una etapa 3B y alguien dijo, oye, este paciente va a morir y el paciente vivió, pero son excepciones
no hay que pensar que es la realidad, constituyen un número menor de pacientes. La gran mayoría de los pacientes que debutan en etapa 3 y 4 terminan falleciendo. También son útiles en la etapa 2, después de la cirugía, cuando hemos encontrado que hay un ganglio positivo en forma incidental. ¿Y por qué puse este tiro al blanco? Porque yo lo encontré genial. La quimioterapia, para que ustedes se hagan una idea, es un veneno que uno le inyecta a una persona y que le va a afectar a todo el cuerpo, no solo al tumor. Uno quisiera que fuera solo al tumor, pero es como la guerra. En la guerra mueren todos, buenos y malos, y uno quisiera que mueran los malos. Uno siempre dice quién serán los malos, porque depende del lado que sea, son los malos, no sé. Pero en una guerra todos mueren. Aquí es una guerra, es un veneno al cuerpo completo, y el cuerpo se envenena completamente. La biología molecular, en cambio, ha hecho grandes avances en el último tiempo porque hace una terapia personalizada, porque encontró que hay múltiples oncogenes en distintas personas y le hacen un estudio genético y dice, oye, este paciente tiene esto. Entonces le dan una terapia biológica, que es oral y que no es endovenosa y que ataca solo al tumor y al oncogen malo. Esto está recién apareciendo, hay un montón de drogas, pero claramente es el futuro. La biología molecular, que no va a hacer dispararle a todo este blanco, sino que le va ahí, en la X, tac, ¿ya? Y en la medida que esto pueda ser así, va a haber mucho menos morbilidad de estos pacientes y se van a recuperar. Aquí están las actuales drogas que son biológicas, todas terminan en MAP, INIV y cosas. Yo, la verdad es que es rol para los quimioterapeutas, no para mí. ¿Ya? El seguimiento. Entonces, ¿cómo vamos a seguir a estos pacientes? Es importante que el paciente que se opera se siga. Ya después de los 5 años prácticamente lo podemos dar por curado, pero también tenemos que no olvidar que este paciente fumó y puede aparecer otro cáncer más adelante. Así que estos pacientes nunca hay que abandonarlos, aunque ya haya pasado, y yo eso le digo cuando conozco un paciente con cáncer, le digo, esta unión es para siempre, es como que yo me casé con el paciente, es o se muere usted o me muero yo, pero nos vamos a ver hasta el final, porque usted va a tener que hacerse un escáner al año para siempre. Pregunta 5, para que no se duerman, con respecto al tratamiento de un cáncer pulmonar. ¿Cuál sería la respuesta positiva aquí? La cirugía tiene su rol curativo hasta algunos estadios 3B, la radioterapia es complementaria en etapas precoces, la quimioterapia no es ayudante para la etapa 4, la etapa 4 la sobrevida es similar con o sin tratamiento, o la cirugía es curativa en etapa 1A y 1B sin agregar otras terapias. Algunos se distrajeron más, ¿ya? La cirugía es curativa en etapa 1A y 1B sin agregar otras terapias. Estoy feliz que el 65% entendió que las etapas precoces, cuando se operan, es cuando se mejoran los pacientes y no es necesario agregar nada más. Y eso ocurre en una etapa precoz. No podemos hacerlo en etapas tardías. Pucha, ya, terminamos muchachos, para que no se agoten y ojalá les haya gustado. Las conclusiones de la clase son bastante simples. Tienen que entender que el cáncer pulmonar es muy frecuente a nivel mundial y es un problema de salud. Y es porque el diagnóstico es tardío y porque la mortalidad es alta en etapas avanzadas. Que el principal factor etiológico es el cigarro, lo queramos o no. Así que en la medida que dejemos de fumar nos vamos a mejorar de este cáncer. La clasificación es compleja y va a depender de grupos de trabajo multicéntricos a nivel internacional. El curso de casi toda la enfermedad es asintomática y por eso cuando los síntomas aparecen generalmente ya es tarde para la terapia curativa. Las terapias efectivas son quirúrgicas y están concentradas en las etapas precoces sin compromiso del mediastino. Por lo tanto, la forma de cambiar el futuro de este cáncer tan terrible es realizar una prevención y diagnóstico precoz. Gracias. Muchas gracias, profe, por su espectacular clase. Qué bueno que les gustó, o te Sí, gustó a ti, no sé si le gustó a todos. Pero me gustó harto, me gustó harto. qué bueno. ¿Puedo darle la palabra? O sea, hay algunas preguntas del público y también hay unas manos levantadas, así que ¿con cuál quiere partir?
Con lo que ustedes quieran, dame 2 segundos porque tengo otra reunión ahora a las 8, entonces voy a avisar que estoy un poco atrasada para que me esperan. Ya. Yo voy a enviar, porque yo también tengo que enviar el enlace, así que yo envío invitación. Ya, ahora sí, dale, lo Ya. que quieras. Pongamos una pregunta de los espectadores es, ¿no se considera el trasplante para pacientes en etapas avanzadas, el trasplante pulmonar? Claro, o sea, podríamos pensar que el trasplante lo va a mejorar, pero dijimos que la etapa avanzada lo que hace es que el cáncer es una enfermedad genética, sistémica. ¿Yo qué saco con sacarle todo? O sea, esto lo probaron los japoneses. Mira, yo soy una fan de los japoneses porque hacen de todo. O sea, ellos decían, oye, le sacamos el cáncer, se lo sacamos. Y le sacaban todo, le sacaban hasta el brazo a la persona, lo desarticulaban entero, pero el paciente se muere igual a los 6 meses, porque la enfermedad es sistémica. Yo le puedo poner un pulmón lindo al paciente, pero si lo dejé con enfermedad avanzada, no lo mejoro. La Claro, enfermedad continúa. Es una enfermedad sistémica, está en las células circulando, hay células tumorales, y el órgano nuevo se va a llenar de células tumorales también. claro. No es la Bien, solución. ya. La otra pregunta es, ¿cuánto es el tiempo de recuperación de una lobectomía pulmonar? Hoy, mira, nosotros con videotoracoscopía estamos dando de alta a los pacientes a los 2 días. Y La con verdad es que la toracotomía. toracotomía dolía mucho más, yo tengo que Ah, reconocerlo. Yo era una fiel seguidora de las toracotomías, porque a mí yo aprendí así, y operar y meter la mano y tocar el tumor te da confianza, ¿me entiendes? Entonces, ujú. pero no, la verdad es que por una video, o sea, hacer así unos hoyitos, el paciente al otro día está sentado comiendo y a los 2 días está en su casa. Ese es el Ya. tiempo de recuperación. Actualmente con la Muy rápida. biotoracoscopía. Ya. Sí. Y la última pregunta de aquí, y después le doy la palabra a Daniel Zavala, que está pidiendo la palabra. Ya, bueno. ¿Qué tan frecuente es el cáncer de pulmón que pueda dar metástasis a tiroides y a próstata? Muy raro, ya, o sea, es mucho más frecuente al revés. El pulmón es un órgano blanco y cuando uno habla de cáncer pulmonar, la verdad es que en este momento hablamos de cáncer pulmonar primario. Pero si yo Ujú. les dijera, ¿qué es más frecuente, el cáncer pulmonar primario o el secundario? El secundario es mucho más frecuente porque el secundario es las metástasis del pulmón. Todos los órganos metastizan al pulmón, todos. Porque es un órgano blanco, es un filtro de sangre. Entonces la tiroides da muchas veces, frecuentemente tumores pulmonares. ¿Ya? Y al revés, la próstata igual, también da metástasis pulmonares, ¿ya? Al revés, muy raro de ver. Hay, pero muy raro de ver. Ya. Ahora le vamos a dar la palabra a Daniel Zavala. Bueno, Hola, hola Daniel. hola doctora. Bueno, primero muchas gracias por la clase, estuvo muy muy buena y también agradecer a Javier por la instancia que la verdad que nos ha servido a todos bastante. Quería consultarle sobre nosotros como médicos en APS. Usted en la clase mencionó que uno debería pedir un ataque de tórax sin contraste a todo paciente fumador. ¿Hay alguna recomendación desde algún IPA en específico o a todo paciente fumador derechamente se lo pedimos? ¿O Mira, cómo con lo mayor aconseja? razón. Sí, muy buena la pregunta, excelente. Mira, la verdad es que actualmente comprenderás que por política de salud hacer un escáner sale caro, así que nunca el ministerio ha dicho, oye, hagamos el escáner a los fumadores. Esto es como un secreto entre nosotros. Porque si imagínate, le empezamos a hacer escáner a todos los que fuman, o sea, vamos a estrujar el presupuesto nacional. Pero la verdad, se pierden recursos, está claro, pero yo lo concentraría, o sea, mayores de 50 años, con mayor razón si tienen más de 60, y si tiene un IPA, o sea, si ya fuma más de 20 cigarros al día, un IPA superior a 20, yo lo haría sí o sí, ¿ya? Menos va a depender mucho de lo que quiera el paciente, porque aunque ustedes no lo crean, los fumadores son porfiados, son súper porfiados, son casi peor que los diabéticos, ¿ya? Entonces esos pacientes tú quieres hacerle un escáner y no se lo quieren hacer tampoco, o sea, no es que, ay, tan fácil te va a resultar. Por eso que yo digo, ustedes no pierdan la oportunidad cuando un paciente les llegue a su consulta o a su policlínico diciéndole que quiere dejar de fumar. Ahí ustedes tienen la oportunidad perfecta para decirle, ya, dejemos de fumar, pero hágase el escáner. ¿No es cierto? Es un paciente que está queriendo mejorarse, ¿no es cierto? Yo ahí lo haría. Muchas gracias, doctora. ¿Ok? Gracias, profe. Y yo le tengo una duda, si no hay más Ujú. consultas. Usted dijo que esta patología es GES auge.
¿esta patología entra desde el momento de la sospecha o el momento del diagnóstico? También es una excelente pregunta. Mira, todos los cirujanos de tórax y todos los broncopulmonares de Chile estamos indignados por cómo se planteó la patología GES, porque se plantea en 3 situaciones como sospecha, ¿ya? Que el tumor tenga más de 2 centímetros en un paciente de riesgo, ¿ya? Llámese tabáquico, hepático, qué sé yo. O que mida 3 centímetros en cualquier paciente. O que tenga un derrame pleural. Comprenderás que las 3 cosas son avanzadas. O sea, no estamos mejorando a esos pacientes. Entonces a alguien se le ocurrió, claro, obviamente con histologías positivas, entonces nosotros nos agarramos de esto para empezar a estudiar todos los nódulos chicos, que aunque mida menos de 1 centímetro, lo estudiamos igual, porque sabemos que si la histología es positiva, le vamos a poder hacer el PET, lo vamos a poder operar y todo. Entonces la única lata es que nos tenemos que abocar a tratar de tener una biopsia de ese paciente, y a veces incluso eso implica una cirugía antes, pero preferimos hacer eso y mejorar a los pacientes. La verdad es que el resto de las terapias está como muy para rescatar la población que está llegando tarde, ¿ya? Y esa población todos sabemos que, por así decir, ya lo dije, o sea, está llegando no solo tarde, pero además va a gastar muchos más recursos porque va a implicar mucho gasto en terapias biológicas, moleculares, quimioterapia, que son carísimas. En cambio, la cirugía hubiese sido mucho mejor si hubiésemos llegado a tiempo. O sea, lamentablemente el GES, al revés de lo que a nosotros nos hubiese gustado que se hubiese aplicado para una política de prevención y pesquisa precoz, fue aplicado como para pacientes tardíos. Pero por algo se parte, así que probablemente vamos a avanzar después al futuro. Antes no era ni GES, entonces estamos felices igual. Ahora, lo triste por un lado, es que todo esto partió justo antes del estallido social y después vino la pandemia, entonces como que nadie ha pescado mucho el GES y ahora recién se están dando cuenta algunos de que pueden, que todo el mundo pedía PET o que todo el mundo está pidiendo resonancia, entonces están poniéndole algunas restricciones. Pero por mientras hay que aprovecharse que está la ley así tal cual, con todas las garantías para los pacientes con cáncer de pulmón. Ya, gracias, profe. Y la última pregunta, ahora sí que sí, que hay chicos de tercero y también compañeros nuestros de cuarto, y a nosotros en medicina interna nos pasaron de que el screening de cáncer pulmonar, en general de un nódulo sospechoso, era con una TC si es que no me equivoco, de baja dosis. Entonces, ahí me quedé con la duda porque no sé si esa baja dosis se refiere así sin contraste o con contraste, pero de baja dosis. Entonces, ahí no, pues tú puedes, la pesquisa se puede hacer sin contraste, es para encontrar los nódulos, ¿ya? Y es un TAC helicoidal que pasa rápido, entonces la radiación es re corta, porque el paciente en 1 minuto pasa por el escáner así, ¡pum! Listo, pasó. A eso se refiere, ¿ya? A que es una baja dosis de radiación y que no es con contraste. No es ya, eso.